Buenas tardes, ingeniero Tyron Alciba Reina. El tema que les voy a hablar hoy día es la protección catódica mediante corrientes impresas. La introducción es un sistema de protección catódica con corrientes impresas esto ya se lleva a cabo aproximadamente hace 100 años después de los ánodos galvánicos. En este sistema de la protección catódica se utiliza una corriente suministrada por una fuente que continúa al imprimir la corriente necesaria para la protección de una estructura. El otro punto que tenemos es que la protección también consiste eléctricamente como una estructura metálica para proteger un polo negativo, ya que es una fuente de una corriente continua de un polo positivo con un anodo que cierra el circuito. Otro punto que tenemos es que en el sistema de la protección catódica tiene la característica de que se utiliza como un anodo de un dispersor de la corriente, ya que es un electrodo auxiliar. Los materiales metálicos, que es un mayor a un menor grado que se consumen, es con el paso de la corriente. Sin embargo, es un intercambio necesario de la corriente, ya que es con los electrolitos que tienen un lugar a través de las reacciones, que son las electroquímicas, las cuales dependen tanto de un material anódico como el ambiente que rodea al mismo, incluso de la densidad, de que es una corriente que está suministrada. ¿Cuál es el objetivo general? Ya que es una prevención de una corrección de un cátodo de hacer utilizando de la batería 1.5 voltios con anodo también de acero. Y las soluciones con una conductividad eléctrica similar a los suelos. Los objetivos específicos son: ayudan a diseñar un sistema de protección catódica que incluya el análisis de las condiciones necesarias para un buen funcionamiento, que son una corriente de protección requerida, una selección de los anodos apropiados, que es un número, un tamaño, una geometría de los anodos. También es un cálculo de la vida útil de los anodos, que ya es con una función corriente a una área de proteger. Vamos con el desarrollo, ya que el desarrollo consiste en que es un sistema de protección catódica con la corriente impresa. Esto ya se lleva a cabo aproximadamente, como le indiqué, hace 100 años, ya que es suministrada por una fuente que continúa para imprimir la corriente necesaria para la protección. Bueno, tengo dos puntos, que los dos puntos son, ya que los electroauxiliares se hacen de chatarra, de hierro, a elección de ferrocílico, grafito y titanio y platino, y etc. También es completamente indispensable en la asistencia de los electrolitos, que son un medio agresivo, ya que esto también es un sistema que se caracteriza, que se utiliza como un anodo de un dispersor de la corriente, que son unos materiales metálicos, ya que es un mayor o un menor grado que se consume con el paso de la corriente. Sin embargo, el intercambio necesario de las corrientes con los electrolitos tiene un lugar a través de las reacciones electroquímicas, en las cuales también depende de tanto material anódico como el ambiente de estrés que rodea el mismo, incluso de la densidad corriente que este suministra. Por ejemplo, en el caso de un anodo de chatarra de hierro o de acero carbono, la reacción anódica es de la disolución del hierro. Por lo tanto, el anodo se consume con el tiempo para aquellos anodos que se puedan considerar como insolubles o inertes. Por ejemplo, tenemos el titanio, el platinado y la reacción electroquímica. Ya, ¿cuáles son los componentes de un sistema de protección catódica? Tenemos lo siguiente, que son un anodo dispensor, una fuente de corriente continua y un cable portador de la corriente. Ya, la fuente de corriente, ¿qué significa? Ya que es un sistema de corriente impresa, ya que requiere de una fuente de una corriente continua, ya que no importa dónde provenga, ya que es una condición que se mantenga pese al paso del tiempo, ya que es un sistema que es una corriente impresa, debe funcionar de forma permanente o menos durante 10 años. ¿Qué son los rectificadores? Ya que esto indica que son los aparatos que permiten de un paso a una corriente, ya que es un solo sentido, que se conoce con el nombre de los rectificadores. Estos aparatos también se alimentan como una corriente alterna. Si se trata de un rectificador monofacético, estará constituido como un transformador monofásico, que es la T, alimentado, que es el emblema de 110 a 120 voltios, ya que es una extensión de una red de distribución.
ya que la tensión de salida puede ajustarse según las necesidades, ya que es un puente monofásico, es un reactor P, ya que está compuesto por 4 diodos o grupos de diodos que son selenio o silicio, ya que este puente reduce las dos alteraciones de la corriente monofásica, ya que el selenio es más barato, pero también es muy frágil, ya que es el silicio. Tenemos aquí el dinamo como motor, ya que esto consiste que es un término que permite la protección catódica, donde existe la posibilidad de suministrar energía eléctrica, ya como es el caso de los desiertos o zonas selváticas, ya que el motor es un término que puede estar alimentado ya que sea directamente a partir de la condición, ya que sea de proteger, ya que sea por un depósito o que ya sea periódicamente. ¿Qué son los anodos auxiliares? Ya que todos estos anodos van consumiendo a mayor a menor la velocidad con el paso de la corriente. Así es, por ejemplo, la cheta de herrero se consume rápidamente, el titanio platina es un ritmo muy lento y también tenemos como brevemente que son de 6 electrones. ¿Qué significa la chatarra en hierro? Por ser lo más económico, la chata de hierro se utiliza con frecuencia como un anodo auxiliar, ya que dentro de esos perfiles es el carril viejo, es el más utilizado. Dentro de las funciones, ya que dentro de una tubería puede ser aconsejable la utilización de este tipo de anodos en terrenos de resistividad elevada y recomendar, ya también que se puede de un relleno artificial que está constituido por un carbón de coque con un diámetro medio de partícula de 10. El consumo medio de los lechos constituidos por los perfiles de acero vienen a ser de 15 kilogramos a un año y de 8 a 10 kilogramos que puede ser de 2 años para la tubería de la función, que es un ferrosilicio, ya que es un anodo que es recomendable en los terrenos de media y baja resistividad, que se coloca como hincado o tumbado en el suelo, ya que es normalmente rodeado por un relleno de carbono de choque que es A de intensidades altas en corrientes, UA, que su vida prácticamente es limitada con su capacidad máxima, y su salida es de corriente 1, que es de 12 a 5A por anodo. El consumo de auxiliar de las intensidades de las corrientes altas está entre 0.1 a 0.3 kilogramos. Sus dimensiones más normales que corresponden a 1500 de longitud a 75 diámetro y su espesor aproximadamente de 60 kilogramos. ¿Qué es el grafito? El grafito también puede utilizarse como principalmente en los terrenos de receptividad media con un 7 de relleno de grafito o de carbono de choque, ya que es un anodo frágil, por lo que su transporte es un embalaje que debe ser muy cuidadoso y sus dimensiones varían su longitud auxiliar entre 1000 a 2000 y su diámetro es en 60 o así. Son más ligeros que los pesos del ferro de los silicios. También tenemos el titanio platinado, ya que esto constituye un anodo especialmente indicado para las instalaciones, ya que es de agua de mar, aunque también es perfectamente utilizable en aguas dulces o incluso en los suelos. Su característica es más relevante, ya que son unos pequeños voltajes que son de 12. Se puede sacar intensidades elevadas de corriente y además su desgaste es apenas perceptible. En el agua de mar tiene, sin embargo, algunas limitaciones en respecto con las tensiones, ya que se puede aplicar en la cual puede pasar de 12 voltios, ya que las tensiones más elevadas pueden ocasionar que se despegara en la capa de óxido de titanio y que por lo tanto se deteriore del anodo. Tenemos también el tántalo platinado, es el anodo de tántalo que es un semejante del anterior, aunque tiene sobre el cual una ventaja, ya que en el agua de mar puede trabajar en las tensiones de alta de 50 a 60 voltios. Sin embargo, su adquisición es menos fácil y su precio es más elevado, dado que el agua de mar y los voltajes bajan, se emplean grandes intensidades de corriente, el uso de los anodos en general no es justificable de todo. Tenemos otro punto que es el plomo y la plata. Es una aleación de plomo que está constituida por 1% de plata con una pequeña cantidad de antimonio. El peróxido del plomo se forma a actuar anódicamente, que tiene el color de cacao, que posee propiedades con mucho más elevadas que las virtudes de los elementos de la aleación, que traducen es un mejor funcionamiento con duración de electrón. También se utiliza frecuentemente con el mar, en donde la corriente máxima de agua, de su salida puede ser de 270 metros, se desgasta entre 50 a 200, que es un año.
También tenemos el titanio óxido de titanio de óxido de ruteno, ya que estos anodos fueron desarrollados en el año 1968 en Estados Unidos. Estos titanos y rutenos por una combinación de óxidos de titanio y ruteno que se adquieren con un soporte titanio, mientras que se controla de un proceso de temperaturas de 700, como resultado que se obtiene con una estructura cristalina y dura que representa una superficie extremadamente rugosa. Lo que aminora de los problemas de resistencia es que facilita el proceso electroquímico, su máxima capacidad es de corriente. ¿Qué son los anodos auxiliares? Las propiedades, como se han visto, de los diversos tipos de materiales que se utilizan como anodos para los sistemas de protección catódica, ya que es una corriente impresa que se escogen básicamente con las funciones de sus presentaciones necesarias y del medio que sean colocados. En general, es un buen anodo que debe poseer propiedades de las siguientes, que es un bajo consumo, una densidad de corriente elevada, son unas pequeñas dimensiones, una baja resistividad, una buena resistencia mecánica y por último tenemos que también debe ser elevado potencial de una ruptura. Los anodos también se utilizan como la corriente impresa que pueden dividirse en cuantos consumos, pues, en consumo A, que son los anodos solubles, en consumo B, que son semi-inertes, y en consumo C es inerte. Actualmente se refiere que los inertes, ya que pues, su costo es más alto, tienen unas mejores características. Bueno, aquí tenemos una gráfica que muestra las características de los ánodos empleados en la protección catódica por una corriente impresa. Tenemos que es el acero de chatarra, tenemos el grafito, tenemos el ferrosilicio, tenemos el titanio platinado, nisobio platinado y tantalo platinado, titanio óxido. Es lo que les acabé de indicar. A ver, también tenemos los cálculos de la protección y distribución de los ánodos. El cálculo de un sistema de una protección de catódica con las corrientes impresas es relativamente más sencillo, ya que los ánodos galvánicos, de hecho, no es necesario optimizar las dimensiones y el peso de los ánodos para garantizar las dimensiones. Y el peso de los ánodos para garantizar, por un lado, el suministro de la corriente son necesarios para la protección y por la otra, la duración de los ánodos elegidos. Una vez establecida la corriente total de la protección, se elige como un tipo de anodo a base de los criteриos examinados en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta que la densidad corriente máxima que se puede suministrar en cada anodo se determina como un número por exceso. Con respecto al teórico, para así obtener un mayor grado en la confianza. Por ejemplo, en el gráfico que tenemos son las interferencias que una provoca una tubería extraña en la protección catódica. Bueno, aquí tenemos unas ventajas y limitaciones del método de protección catódica con la corriente impresa. Las ventajas y desventajas que presenta el método de la protección catódica por la corriente impresa se resume en un cuadro. Esencialmente se puede decir que este método es más conveniente, ya que los anodos es de sacrificio cuando se tratan de proteger una estructura muy grande, una gran demanda de corriente y cuando la resistividad del ambiente es elevada, como en el caso de los suelos. Por ejemplo, tenemos las ventanas que pueden diseñarse para un amplio intervalo de potencial y corriente. También tenemos otro, que es un anodo o lecho, que puede suministrar una gran corriente. También tenemos otro punto, con una instalación se puede proteger superficies muy grandes. Y las limitaciones pueden indicar que pueden utilizar problemas de interferencia, está sujeto a una ruptura de la fuente de corriente, también requiere una inspección periódica y de mantenimiento, y por último también requiere una fuente de corriente continua. También tenemos la protección catódica por corriente impresa, que también consiste en reducir la velocidad de corrosión a través de la polarización, que es la superficie metálica de la estructura o valores negativos por debajo del potencial de la corrosión o reposo. Esto también se logra instalando un circuito impregna corriente en el cual está constituido por 4 elementos básicos, que tenemos la estructura para proteger una fuente de corriente y los rectificadores de ondas CA y CD. También tenemos sus ventajas y sus desventajas. Vamos a hablar sobre las ventajas. Las ventajas disminuyen el mantenimiento. También se puede utilizar para proteger las estructuras grandes, no recubiertas en medios de pocos conductores. También tenemos que se necesita un poco de anodos. Y por último, también tenemos el nivel de protección del sistema. Puede ser seguido en un tiempo real. Sus desventajas son las necesidades con una fuente de corriente externa. También tenemos un peligro de sobreprotección si se producen fallos como inestabilidad de corriente.
También tenemos otro punto que es dificultad para conseguir niveles de protección homogéneos en estructuras complejas. Y si no se rectifica en la corriente, llega a generar una corrosión. ¿Cómo sabemos que tenemos suficiente protección catódica? Bueno, lo vamos a saber que tenemos o no suficiente corriente si comparamos el potencial de un acero ya con el electrodo es una referencia estándar, generalmente de un plato o cloruro o de plata, que es agua de 17 marina, pero algunas veces el zinc de agua marina es el flujo de corriente de cualquier metal. Cambia con su potencial normal en la dirección negativa. La experiencia ha demostrado que si el acero recibe suficiente corriente para cambiar el potencial menos 0.800 versus la plata de cloruro de plata, con una corrosión esencialmente se detiene. Otras fuentes también de corriente, es posible que, habiendo decidido utilizar el sistema de corriente impresa, no se disponga en zonas de líneas de distribución en la corriente electrónica, por lo que sería conveniente analizar las posibilidades de hacer uso de otras fuentes como baterías delimitadas, aplicaciones por su trabajo de drenaje, de motores, generadores termoeléctricos y las celdas combustibles.